Rey de Reyes, al resucitado, al que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica y en este tiempo de Pascua Florida. La Pascua es el tiempo de la celebración del paso de la esclavitud a la libertad, de esta vida a la vida eterna que es el cielo. ¿Y quién es el que proporciona ese paso? Jesucristo, a través de su pasión, muerte y resurrección. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, cargados de muchas bendiciones, y yo sé que hay una bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, que el Señor tiene en su corazón darnos en este santo programa. Así que vamos a estar, como de costumbre, pues respondiendo muchísimas de sus preguntas, y ojalá que ustedes nos llamen con preguntas y con comentarios. Para eso estamos, ¿verdad? Para servirles. O si necesitan oración, estamos aquí también dispuestos a compartir con ustedes la fe y a orar con ustedes para que ustedes puedan experimentar poder de Dios a través de este programa. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, sin más preámbulo, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia del Todopoderoso, del resucitado, del Príncipe de la Paz, de Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te alabo, yo te doy gracias, Padre, por tantos favores, por tantos actos portentosos que por amor tú nos das a cada momento de nuestra vida, por tantas bellezas, por tantas bendiciones, Señor, sin merecerlas, pero porque nos amas a tal punto, a tal extremo, Señor, constantemente nos das en abundancia, mi Dios. Yo te pido, Señor, por este hermano que está escuchando este programa, que está viendo este programa. Tú conoces, Señor, su dolor, tú conoces su necesidad, tú conoces su preocupación, Señor. Tú conoces sus miedos, mi Dios. Bendice, Señor, abundantemente a este hijo tuyo, a esta hija tuya. Colma, Señor, su corazón de tu santa paz. Tú dijiste, Señor Jesús, a tus apóstoles, a tus colaboradores más cercanos, Señor, aquel día de resurrección, el primer día de la semana, el día domingo, paz. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. En este momento de preocupación, la paz del Señor esté con ustedes. En este momento tal vez de incertidumbre, de preocupación por no saber qué dirección tomar o qué pasos tomar, la paz del Señor esté con ustedes. Y si estamos conscientes de verdad que estamos en las manos santas y poderosas de Cristo Jesús, entonces, hermano, hermana, no hay problema que no podamos vencer de la mano de Cristo Jesús. Padre Todopoderoso, tómanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, de tus manos poderosas y santas, mi Señor. Levántanos, oh Dios, levántanos, Señor, de nuestras incertidumbres, de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres que a veces las tenemos, Señor, porque no sabemos qué dirección tomar. Te pedimos, oh Dios, en estos momentos, que aclares nuestra mente, que nos des sabiduría, para que los pasos que tomemos estén de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por darnos el regalo más precioso que podamos recibir, que es el regalo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su tumba está vacía, Señor, porque Jesús no está muerto, mi Dios. Jesús está vivo, Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, como dice tu palabra, la Santa Biblia, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Quién puede estar en nuestra contra? Dificultades, problemas, situaciones adversas, nada, Señor, nos podrá vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y en Él todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en este momento con la plenitud de tu paz, Señor, mi Dios. Amén. Bendito seas, mi Señor. Oramos en este momento, hermanas y hermanos, por todos ustedes que están enfermos, que el Señor los levante, que les dé fortaleza y que sepan que en este momento de necesidad es cuando Dios más cerca de ustedes están. Damos gracias a Dios por los que se encuentran en las cárceles, y muchos de ustedes yo sé que escuchan estos programas. Que el Señor les bendiga en abundancia, y no solamente una cárcel física, pero también una cárcel emocional. Hay muchos de ustedes que sienten mucho miedo, que sienten muchas incertidumbres, que sienten como que la vida ha sido un fracaso para ustedes y que realmente no vale la pena vivirla. Hermana, hermano, vale la pena vivir la vida, y la vida es preciosa, la vida es maravillosa. Lo que tenemos que tomar la decisión de confiar en Jesús,
Como Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea, pone su confianza en el Señor Jesús, que el Señor te dé la gracia para que así puedas hacer, y sabiendo que con Cristo Jesús y de la mano de Cristo Jesús vas a poder disfrutar la vida, y todos esos miedos, inseguridades, incertidumbres que puedas tener, esas tempestades que te pueden azotar en este preciso momento van a desaparecer, porque Jesús es el príncipe de la paz y en Cristo Jesús hay paz, hermanos. Recibe la paz del Señor. Seida, pedimos por su salud, que el Señor le bendiga. También pedimos por el Papa Francisco, que necesita mucha oración para que él pueda hacer la obra de Dios, la obra que Dios le ha encomendado en este periodo de su vida. Que el Señor le bendiga en abundancia y que sea un representante de Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra, para que el mundo se convierta a Cristo y tenga de Cristo vida y salvación eterna. Y pedimos por los que no creen en Dios, para que encuentren en su corazón el deseo, la necesidad de llenar ese vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar. Al fin y al cabo, el vacío que tú y yo tenemos en el corazón es del mismo tamaño de Dios, porque solamente lo puede llenar. Pedimos por Mercedes Valle para que tenga paz en su corazón, y también pedimos por Edith Madrid, que desde Honduras dice que hay partes en Honduras que están temblando a consecuencia de un terremoto. Pedimos que nadie tenga carencia de vida, que todos puedan salir ilesos de esa situación difícil, y que sobre todo estén conscientes de que el Señor está muy cerca de ustedes en estos momentos. Pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Amén. Hermanas y hermanos, es conocido, es sabido de que muchos, especialmente hermanos protestantes y sobre todo hermanos evangélicos, hablan de que la Iglesia Católica comienza realmente más o menos en el año 313 con el emperador Constantino. Y algunos hasta llegan a decir que realmente el obispo de Roma se autonombró el principal de la Iglesia Católica más o menos en el siglo II. Estas dos enseñanzas son completamente falsas, Si nosotros conocemos un poquito de la historia, nos damos cuenta de que el emperador Constantino lo que hizo fue declarar a través del edicto de Milán, más o menos por el año 313, 316, más o menos, lo que hizo fue proclamar que la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia cristiana, podía mantenerse en el imperio sin ningún tipo de persecución. Hasta ese momento, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, había sido terriblemente perseguida. Muchos tenían que vivir constantemente a escondidas, porque ellos bien sabían que en cualquier momento que las autoridades romanas los agarraran, definitivamente iban a la muerte segura. Y muchos de ellos murieron en formas muy crueles, en las mandíbulas de los leones, en, cortándoles las cabezas, crucificados, tantas formas, pero horribles de morir. Y sin embargo morían por la fe. Pero es en el 313, 316, más o menos, con el edicto de Milán, que Constantino lo que hace es decir, basta ya. Ya no más persecución a la Iglesia de Jesucristo. Y es ahí cuando la Iglesia comienza a florecer de verdad. Si bien es cierto que la Iglesia florece en los tiempos de persecución, porque es muchas veces cuando la Iglesia realmente se hace fuerte, la Iglesia comienza a florecer y comienza a expandir su Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hasta los confines de la tierra en aquel entonces conocida. Entonces, Constantino nada tiene que ver con el comienzo de la Iglesia Católica. ¿Quién tiene que ver con el comienzo de la Iglesia Católica? Al fin y al cabo, es Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que él le dice a Simón Barjona, le llama Pedro, la primera vez en la historia de la Santa Biblia, la primera vez que aparece el nombre Pedro en la Santa Biblia. La primera vez, igual que aparece el nombre Iglesia por primera vez en la Santa Biblia, precisamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 16, que Jesús llama aparte
a Simón Barjona, a quien le había cambiado el nombre y le había puesto el nombre de Pedro. Y le pregunta, le dice, Simón Barjona, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús le da una autoridad y le da una responsabilidad especialísima a Simón Barjona, a quien llamó Pedro, o sea, Petras. La palabra Petras significa una roca firme en griego, una roca firme en griego. Pero hay gente que dice, no, pero Jesús cuando estaba diciendo, tú eres Petras, lo que estaba diciendo se está refiriendo al mismo Jesús. No, pero Jesús es la piedra angular. Jesús no es una piedra firme en la construcción de su iglesia. Jesús es la piedra más importante. Jesús es la piedra angular. Y la piedra angular se llama en griego acroniagos. Acroniagos. Esa es la piedra angular, acroniagos, a diferencia de Petras, que es una roca firme. Pedro es la roca firme que va a ser el que va a cuidar las ovejas de Jesucristo. ¿Y quiénes son las ovejas de Jesucristo? Todos los bautizados. El Señor dice a través de San Pablo en Romanos capítulo 6 que todos hemos sido injertados en Cristo Jesús, es decir, todos los bautizados somos parte del cuerpo de Cristo. Somos piedras, también va a decir Pedro en su carta, somos piedras de la iglesia construida por el mismo Señor. Pero el que es la piedra fuerte, la roca fuerte, es Pedro, sobre el cual Jesús va a construir su iglesia. Jesús, que es la piedra angular. Una cosa interesante en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, es que una de las cosas que hace Jesús, además de decirle a Pedro que él es piedra y sobre esa piedra va a edificar su iglesia, Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Te daré qué cosa? Las llaves del reino de los cielos. Esto es tremendo, hermano, porque la llave no solamente implica autoridad, y Jesús le va a decir a Pedro, lo que tú ates en la tierra, es decir, lo que tú perdones en la tierra será perdonado, desatado en el cielo, y lo que tú lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Así que lo que tú ates o no perdones en la tierra no será perdonado en el cielo, y lo que tú desates o perdones en la tierra será perdonado en el cielo. Le da la autoridad a Pedro. Jesús tenía la autoridad, porque Él es Dios, tenía la autoridad para perdonar pecados. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante, ¿qué es lo que hace Jesús con el tullido, con el paralítico? Le dice, hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y la gente se queda como que asombrada y muchos de ellos comienzan a criticar a Jesús. ¿Quién puede perdonar los pecados sino que el mismo Dios? Y Jesús da a entender precisamente que Él puede perdonar los pecados porque Él es Dios. Pero lo interesante en este caso es que si nosotros vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 22, versículos 22, vamos al 22 nada más, dice la palabra de Dios, pondré en sus manos, y está hablando del pueblo de la tribu de Judá, pondré en sus manos en la casa de David la llave, en la casa de David, y cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá cerrar. La llave, de nuevo, significa la autoridad que Dios le da, en este caso a David, y a su descendencia. Es decir, la llave no solamente implica autoridad para abrir o cerrar en ese momento, pero también la descendencia. Tanto así que es Jesús, descendiente del rey David, el que tiene la autoridad completa y total para abrir y para cerrar, porque al fin y al cabo Él es Dios. Y esa autoridad se la da a Pedro, a Petras, es decir, a Simón Barjona y a todos aquellos que vienen detrás de Simón Barjona, que son los sucesores de Pedro, los papas. Hermanas y hermanos, la Iglesia Católica puede tener 20,000 defectos, pero la Iglesia Católica, en lo que se refiere a la teología, es pulcra y nítida, y su teología es inmaculada. Bendito sea Dios. Vamos a ir a una pausa, pero quiero decirles que los teléfonos para que nos llamen, 1-800-221-9460 en Estados Unidos, y teléfono internacional es el 1-205-271-2980. Y que vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Jesús establece solamente una iglesia, la establece sobre Pedro y los demás apóstoles, por eso es apostólica, católica porque es universal, una porque no hay más. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, y es santa, no porque somos santos nosotros, los componentes de la iglesia, porque está llena del Espíritu Santo de Dios, prometido por Jesús y dado el día de Pentecostés hasta el fin de los tiempos. En estos momentos tenemos una pregunta, correo electrónico, adelante por favor. Hola, Padre Pedro. Soy una niña de 10 años y quisiera saber por qué los bebés nacen con pecado original. Pregunto esto porque quiero crecer en Jesús y en María. Gracias por todo. Ciara de Salinas, Puerto Rico. Ciara, el Señor te bendice y muchísimas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 30 más o menos, vamos a ver, como dice la palabra de Dios, que el pecado del ser humano recae hasta en la tercera y cuarta generación. Es decir, lo que yo hago no solamente tiene repercusión positiva o negativa en mi vida. Si yo hago algo bueno, pues va a tener una repercusión positiva. Si hago algo malo, pues va a tener una consecuencia negativa. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, la palabra de Dios, fíjate qué interesante, nos dice, Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, pero nunca los deja sin castigo. Es decir, no que Dios castigue. Decía bien el Papa Francisco no hace mucho tiempo atrás, hace unos poquitos días, Dios no castiga, pero Dios es amor, pero sin embargo Dios es justicia. Y si nosotros hacemos algo mal hecho, vamos a sufrir las consecuencias. Si hacemos algo bueno, vamos también a tener una fructífera consecuencia como resultado. Pero dice la palabra de Dios, la falta de los padres pide cuenta a sus hijos y a sus nietos hasta la tercera y cuarta generación. Es como cuando tú tiras una piedrecita en un pantano o en una laguna y comienza a hacer ondas y ondas y ondas y ondas y parece nunca terminar. Así el efecto del pecado parece nunca terminar. Y si nosotros vamos, por ejemplo, entonces al Salmo 51, en el versículo 7, vamos a ver cómo no solamente Adán y Eva pecaron y fueron influenciados por el pecado de una forma negativa, pero como todo ser humano desde el vientre de su madre es influenciado por el pecado, no por el pecado que cometemos nosotros, porque no tenemos uso de razón, pero por el pecado de nuestros ancestros. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 51, si lo podemos encontrar más o menos rapidito, dice el rey David, y esto realmente pues lo escribió el rey David después de haber cometido adulterio. Dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Escuchaste? Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. No porque en el seno de nuestra madre pecamos, pero porque somos influenciados por el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelitos y sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Tratar de no pecar. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, pero vamos a hacer daño a muchas personas también. Y no solamente de nuestra generación, pero de generaciones que están por venir. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre, quisiera conocer el fundamento teológico o bíblico para poder defender el Dies Domine. Cuando discuto con algunos protestantes no me siento muy documentado, pues dicen que la iglesia cambió la ley del sábado por el domingo. Anthony Mark, Tacna, Perú. Anthony, muchísimas gracias. Y Dies Domini significa, pues, primero que todo, el nombre en sí es el Día del Señor, el día domingo. Y es una carta pastoral del Papa Juan Pablo II que escribió en 1989. Y lo que estaba haciendo él era una exhortación al pueblo de Dios, a la iglesia, para que tomáramos en serio o tomemos en serio el día domingo, el Día del Señor. Hay personas que dicen, no, pero eso, como tú bien estabas preguntando, ¿no? Eso es algo que cambió la iglesia. El día de guardar, de acuerdo al Antiguo Testamento, es el Shabbat, que es el día sábado. Primero que todo, vamos a aclarar un concepto. La palabra Shabbat no significa que es el sábado el que tenemos que guardar. La palabra Shabbat significa día de descanso. Entonces, lo que el Señor pide es que un día de la semana, un día de los 7 días, se lo dediquemos a Él.
un día sea para Él, un día sea consagrado a Él. Un día vayamos a la iglesia juntos, un día hagamos obra de caridad juntos, un día estemos en familia juntos, un día oremos juntos, un día leamos la palabra de Dios juntos. Es decir, es el día del Señor. ¿Y cómo lo vamos a santificar? Pues haciendo cosas que le agradan al Señor, específicamente en ese día, aunque todos los demás días podemos hacer cosas que también le agradan al Señor y debemos de hacerlo, pero ese día en particular y sobre todo compartir la fe en familia, compartir la fe, y no solamente en mi familia particular, pero en la familia que llamamos la iglesia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, nos vamos a dar cuenta cómo realmente desde el principio de la cristiandad se guardaba el día domingo, y para los primeros cristianos el día domingo era el primer día de la semana. ¿De acuerdo? Porque si vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 20, ¿cuándo es que Jesús resucita? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, dice, el primer día de la semana, el primer día después del sábado, es decir, el primer día de la semana, el día domingo, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba removida. Ese primer día de la semana es el día domingo, el día después del sábado. Y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 20, versículo 7, de nuevo, escuchen bien, el primer día de la semana estaban todos reunidos para la fracción del pan. ¿Y cuál es la fracción del pan para los cristianos primitivos? La Eucaristía. La fracción del pan es partir el pan y estarlo, después de estar consagrado. Y consagrado, ¿cómo? Con las mismas palabras que utilizó Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y fíjense tanto así que después San Pablo va a decir que el que coma y beba indignamente de la copa y del pan que hemos recibido, pecamos y bebemos nuestra propia condenación al no reconocer el cuerpo. Entonces, ya desde el principio, los cristianos se reunían, y se reunían 2 veces por semana. El sábado, el día del Shabbat, para compartir la palabra, y el día domingo para la fracción del pan, la Eucaristía, para compartir a Cristo vivo, Cristo que los alimentaba y les daba autoridad y fuerza para continuar la misión que les había encomendado, que era ser discípulos de todas las naciones, como nos encomienda a nosotros también, precisamente en el día de hoy. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quería saber si una persona que conoce que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Padre Eterno prohibió los tatuajes ahí en el Antiguo Testamento, ¿estará bien hacerse un tatuaje de una imagen religiosa para meditarla y contemplarla? Juanes. Muchísimas gracias, Juárez. Pues de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no nos podemos hacer ningún tipo de mutilación en el cuerpo, porque como tú bien dices, pues el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, vamos a ver aquí, capítulo 6, dice, versículo 19, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo y que han recibido de Dios esa gracia? Ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un gran precio, un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para gloria a Dios. En otras palabras, ningún tipo de mutilación innecesaria debemos de hacer. Los tatuajes, dice la palabra de Dios, que es una mutilación innecesaria, y por lo tanto tenemos que respetar, tenemos que reverenciar nuestros cuerpos porque son templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿es un pecado serio? Pues yo diría que es una acción grave, porque estamos irreverenciando este cofre maravilloso que contiene dentro de sí el alma inmortal que Dios ha creado para que estemos ante su presencia en el cielo. Pero yo recomendaría con todo mi corazón que no se hagan tatuajes. Yo sé que hoy día está muy de moda el hacérselos, pero en el nombre del Señor Jesús recordemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. Hemos sido comprados a un gran precio, y ese es el precio de la sangre de Cristo Jesús en una cruz en el Calvario. No para que nos mutilemos, no para que nos dañemos, sino para que tengamos reverencia por este cuerpo que Dios nos ha dado, que al fin y al cabo no es nuestro, es de Jesús.
Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Hermanas y hermanos, me encantaría que se hagan miembros a la página de Facebook de este servidor y regularmente estamos mandando pensamientos, meditaciones, etcétera, que le puedan ayudar en su relación con el Señor Jesús. Vayan a facebook.com/EWTN Español. No es español, sino que es español. Facebook.com/EWTN Español y suscríbanse, por favor, a la página de este servidor del Padre Pedro Núñez en Facebook. Y el pasaje bíblico que les quiero dar sobre los tatuajes está tomado de Levítico capítulo 19, versículo 28. Y la palabra de Dios dice: no lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Y lo dice Dios. Casi nada. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre, no sé cómo actuar con mi esposo. Tenemos 26 años y 2 años de matrimonio. Pertenecemos a un grupo de encuentros conyugales con la finalidad de alimentarnos más de Dios. A mi esposo le gusta ver pornografía cuando tenemos intimidad, pero yo no lo siento con amor. No me gusta cómo me toca. Cuando vamos a la calle voltea mucho a ver a las mujeres. Yo nunca le he dicho nada ni le he causado problemas. Le he expresado lo que pienso y siento, pero él no quiere cambiar. Ahora quiere que tengamos un hijo, pero hay algo en mí que me dice que aún no es tiempo. Además, todo esto me hace sentir que él me puede engañar mientras comienzo a sentir como coraje, desprecio y tristeza hacia él. ¿Qué hago, Padre? Anónima. Anónima, date a respetar, hermana. Date a respetar. Es decir, porque tu esposo le guste tirarse del puente y matarse, tú no vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, date a respetar por el amor de Dios. Y si tú estás con Él, Dios no se equivoca. Dios sabe muy bien que tú tienes lo que necesitas para sacarlo de esa miseria en que está metido y ayudarle a comenzar una vida nueva. La pornografía es un pecado muy serio, pero muy serio. Es una acción totalmente inmoral contra el cuerpo del ser humano. Primero que todo, nada tiene con el amor de Dios. No es un amor que se da responsablemente al otro para hacerlo feliz. Es ver que yo puedo sacar de un pedazo de carne para satisfacerme yo y después ya cuando estoy satisfecho tirarlo y a ver qué hago con ese pedazo de carne, si me quedo con él o me busco otro. Y eso es precisamente lo que tu esposo está haciendo. No solamente se satisface contigo, él necesita seguir satisfaciéndose con otras cosas y con otras mujeres. Y yo he visto, por ejemplo, de personas que llegan a tal punto de adicción a la pornografía, que no solamente con mujeres, con hombres, con bestias, con cualquier cosa, porque es insaciable. Lo que estamos hablando hace algún tiempo acerca de las bellotas que el hijo pródigo le tiraba a los cerdos. La bellota, dijimos, que la reciben los cerdos, pero no los satisfacen, necesitan más. Y mientras más tienen, más engordan y más tienen que comer para poder sentir un poquito de satisfacción, pero no los satisface del todo. Y así es el pecado, hermana. Y lo que tú estás haciendo con el perdón tuyo es contribuyendo a que tu esposo continúe en este vicio. Entonces, ¿qué es lo que yo te pido en el nombre del Señor Jesús? Primero que todo, tú no tienes por qué estar viendo la suciedad. Y tú estás diciendo que a veces es un poco sucio. Toda pornografía es extremadamente sucia. Va en contra de la dignidad del ser humano y en contra total y completamente de la voluntad de Dios. Siéntate a hablar con tu esposo y dile que tú no estás dispuesta a que él haga esas cosas que él ve
en esas películas, esas cosas contigo. Tú dices que Él te toca en formas inapropiadas y que no te gusta. Pues no tenemos que entrar en ningún detalle, pero yo imagino que tiene que ser formas bien sucias las cosas que Él quiere hacer contigo. Habla con Él y dile que tú lo quieres ayudar. La pornografía, hermana, es adictiva y ha causado miles y miles de divorcios en Estados Unidos por lo menos. Y yo he aconsejado a muchísimas personas que gracias a Dios se han podido liberar de esa adicción, pero desafortunadamente muchos siguen adictos a ese vicio del cual parece no tener escapatoria. Y si hay una escapatoria y su nombre es Jesucristo, tú tienes que conseguir a alguien que les ayude a ustedes dos para salir de esa situación en que ustedes se están hundiendo y por el amor de Dios no tengan hijos en estos momentos. Lo que ustedes tienen que ver cómo pueden arreglar el matrimonio de ustedes para que ustedes puedan salir juntos de esa situación que los está destruyendo a ustedes como personas, como hijos de Dios y como matrimonio, antes de ustedes pensar en tener familia. Cuenten con nuestras oraciones y en el nombre de Cristo Jesús toma una acción más positiva de agarrar a tu esposo, de sentarlo y de tomar una decisión con él. Y si él no quiere cambiar, hermana, usted se separa de él, y esto lo digo como último recurso, usted se separa de él, porque al fin y al cabo si te quedas con él, no solamente él se va a hundir, pero te vas a hundir tú también. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre, mi consulta es sobre la limosna. Me inspira la palabra de Jesús: lo que hagas a tu hermano, me lo haces a mí. Tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, no tenía ropa y me vestiste. Por ello, cuando alguien me pide limosna, le entrego sin cuestionar. El asunto es que casi siempre me doy cuenta que estas personas no lo quieren para comer, sino para drogarse u otros vicios. ¿Qué hacer ante esto? Me encuentro como entre la espada y la pared. Si no doy, es como negarle a Jesús. Y si doy, puedo estar incentivando estos vicios. Muchas gracias, Hugo. Hugo, te comprendo perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado en la misma disyuntiva. ¿Qué hacer? Porque estamos conscientes de que no todo el mundo que pide en la calle es para comprar un pedazo de pan o para comprar un poco de leche. Sabemos que desafortunadamente muchas personas lo que hacen es seguir alimentando el vicio que ya tienen, y desafortunadamente pensamos y sabemos que eso que le damos les puede ayudar para su autodestrucción. Lo primero que todo, tenemos que ver lo que tú estás hablando acerca de lo que el Señor dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Y puedes leerlo todo, no lo puedo leer porque es demasiado extenso, pero dice la palabra de Dios: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Eso es en el juicio final, cuando Jesús, el Rey, separa a las ovejas de los machos cabríos. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera. Y a los otros les va a decir lo opuesto: tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etc. Señor, y cuando te vimos hambriento, sediento, y no te dimos de comer y de beber, y Jesús va a decir: lo que hicieron o dejaron de hacer por el más pequeño de sus hermanos, lo hicieron por mí o lo dejaron de hacer por mí. Entonces, ahí la importancia de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 6 en adelante. Da y se te dará con una mano fuerte y bien llena, porque en la misma forma que somos capaces de dar, vamos a recibir, dice el Señor. Pero qué hermoso sería si, Hugo, tú cuando des algo, y yo regularmente doy, y lo que yo hago, y esto te lo comparto a ti, es hablarle a la persona un poquito de Dios. Y si yo puedo y tengo el tiempo, me bajo del automóvil, lo estaciono, voy con la persona al lugar más cercano a comprarle algo de comer y se lo doy. Lo he hecho muchas veces y lo pienso seguir haciendo. Pero si no tengo tiempo, yo le doy el dinero, pero le hablo de Dios, aunque sea por un momento. Y trato de decirle que lo que le estoy dando es en nombre del Señor, y que vaya a buscar algo que realmente le alimente y que le nutra y que cuide su propio cuerpo, porque al fin y al cabo es templo de Dios, como estábamos hablando anteriormente. Entonces yo creo que una palabra, y al fin y al cabo decirle un Dios te bendiga, Dios está contigo, Jesús te ama, trata de recuperar tu dignidad, lucha por tu bienestar, son cosas que a veces una palabra, Hugo,
no sabemos el impacto que puede tener en la persona que está escuchando. Entonces, demos y demos a manos llenas, porque al fin y al cabo es dando que se recibe. Pero al mismo tiempo que no solamente demos el dinero o demos un pedazo de pan, pero también demos una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra que viene del mismo corazón de Jesucristo. Ojalá que así lo hagamos. Tenemos en estos momentos otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica, apostólica, romana practicante. ¿Qué se siente cuando uno se muere? Ya sé que solo Dios lo sabe, pero necesito una respuesta, pues le tengo miedo a la muerte. Espero su respuesta. Dios y la Santísima Virgen María lo bendigan. Karime Yuri, de Argentina, 13 años. ¡Qué belleza! Yo estoy cerca de la muerte, me imagino, porque yo soy viejito, ¿no, Karina? Pero todavía no me ha tocado, entonces yo no sé realmente qué es lo que siente la persona. He visto muchas personas morir, incluyendo a mis padres, y quiero decirte, y te lo digo con la mayor satisfacción que puedo dar en mi corazón, los dos murieron con una paz, pero así como que en una forma positiva envidiable, Karina. Papá cerró sus ojos, pensamos que estaba dormido y había entregado su alma al Señor, había estado muerto. Y mamá, yo estaba jugando con ella el día de su muerte, le metí el dedo en la boca, me lo quería morder, habíamos rezado el rosario, estábamos alabando al Señor y de pronto comienza mamá a entrar en convulsión y a los momentitos deja de existir en este mundo. Yo creo que el problema más grande que tenemos no es la muerte en sí, sino que ese tiempo de transición, ese momento en que nos acercamos a la muerte, le tenemos miedo, primero que todo, porque en nuestro ser hay una serie de mecanismos de defensa que nos tratan de apartar del peligro, ¿verdad? Cuando tú estás cerca de un precipicio, como que tú tratas de apartarte porque los mismos mecanismos de defensa te protegen para que te apartes del peligro. Pues lo mismo con la muerte, como que el ser humano está equipado para que cuando está en una situación así como que de peligro, pues la persona se aparte. No sabemos cuánto vamos a sufrir, no sabemos si vamos a poder respirar hasta el final o si no vamos a poder respirar, si nos vamos a ahogar, si no nos vamos a ahogar. Y si pensamos en eso mucho, como que nos podemos obsesionar un poquito y podemos perder la paz. Entonces lo importante, Karina, es decirle al Señor Jesús, Señor, en ti confío. Y yo sé que lo que va a pasar conmigo va a ser una muerte dulce, voy a experimentar tu presencia y lo importante no es el tránsito de la muerte, que al fin y al cabo pues es la agonía, pero que yo pueda despertar, Señor, ante tu presencia y poder experimentar tu gloria, Señor, y que tú me digas a mí también, como le has dicho a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y que podemos recibir la corona de la victoria que es el cielo. Y aunque tengamos que pasar por el purgatorio, pero que sepamos que un día la corona de la vida eterna, la corona del cielo, va a ser tuya y va a ser mía también. Entonces, poder decir como Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero. Es decir, no estoy muerto todavía, pero quiero morir ya pronto, si Dios me da la gracia, la licencia, para poder, sobre todo, verle a Él cara a cara y abrazarle a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendito sea Dios. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al resucitado, gloria al que vive, gloria al que triunfantemente salió de la tumba para sacarte a ti de la tuya y a mí de la mía también, para que un día podamos estar en su presencia victoriosos en el cielo. En estos momentos tenemos una llamada de California. Juan Escalante, ¿me escuchas?
Juan, ¿me escuchas? Sí, padre, sí, buenas tardes, sí lo escucho. Buenas tardes, Juan. Sí, claro, pues allá son 2 horas menos que aquí, ¿verdad? Tu pregunta, Juan, adelante. Mire, quería hacerle la pregunta, es que nosotros queríamos confesarnos en nuestra iglesia y el padre no nos quiso confesar que porque en la casa nosotros está viviendo una hija pues sin casarse. Yo quisiera saber si está bien eso. Una hija tuya está con su novio en tu casa. Sí. ¿Y tú lo permites, Juan? Pues no, digo, pero es que también no hay que hacer también, padre. Pero Juan, tú estás incurriendo en el pecado de tu hija. Es decir, tú estás permitiendo que ella continúe pecando. Y esa es la razón por la cual el sacerdote no te confiesa, porque hasta que tú no arregles esa situación, pues tú estás incurriendo en el pecado de tu hija y de su novio o de su amante, como le quieras llamar, y por lo tanto, pues ellos están en pecado, pero tú estás encubriendo el pecado, apoyando para que ellos continúen pecando, teniendo a los dos en tu propia casa, ¿tú entiendes? Sí, lo entiendo, padre. Yo estaba confundido, pues por eso quería yo preguntarle. Sí, si mijo. era correcto. Entonces tienes que hablar con ellos, ellos tienen que tomar una decisión muy seria, o se casan o simplemente se tienen que ir de tu casa. Pero, y casarse ante Dios por la iglesia, es decir, ¿verdad? Un matrimonio sacramental, bendecido por Dios, pero que el hecho de que tú los estás forzando para que se casen, que no sea algo que ellos van a hacer sin ellos querer. Es importante que ellos se amen y que ellos realmente pues pasen por un proceso de formación para prepararse para el matrimonio. Pero es decir, si tú los tienes en tu casa sin ellos estar casados debidamente y teniendo relaciones sexuales ilícitas, tú estás incurriendo en el pecado de ellos. Así que habla con ellos y aclara esa situación, por favor, y después ya ustedes pueden confesarse sin ningún problema, Juan. Cuenta con nuestras oraciones y muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo sé que hay muchas personas en tu misma situación. Que Dios te bendiga, hermano. Bendito sea Dios. Bueno, pues tenemos muchísimas llamadas por teléfono, muchísimos papeles con preguntas, y yo quiero, primero que todo, decir que Aneris felicita a su tía Felicia Vargas, que hoy cumple años, está de manteles largos, así que Felicia, muchísimas felicidades, enhorabuena, y que pues el Señor siga bendiciendo su vida, y desde aquí le mandamos un gran abrazote en nombre de todo el equipo de EWTN. Enhorabuena, muchas felicidades. Jesús de la Cruz de Rhode Island dice, ¿qué puede hacer cuando alguien habla mal de la Iglesia Católica? Primero que todo, orar por esa persona, y segundo, pues tratar de explicar cualquier duda o cualquier pregunta que tenga la persona en referencia a las enseñanzas de la iglesia o tal vez a la forma en que la iglesia actúa, etcétera. Y es por eso que tenemos este programa, Conozca Primero su Fe Católica. Una de las cosas que puedo decirle también es que vean este programa y tal vez pues alguna duda que pueda tener alguna persona o algún resentimiento que pueda tener hacia la iglesia pueda ser disipado a través de la escucha de una palabra de bendición que Dios le puede ofrecer. En estos momentos creo que vamos a tener no tenemos ningún break, pero me están poniendo en el monitor que vamos a tener una pauta. No sé qué me están diciendo, pero bueno, también tenemos vamos a ver, aquí Anónimo de Estado. ¿Vamos a tener un break entonces? Sí, bueno, pues me están diciendo que vamos a tener un break. Entonces vamos a regresar en cuestión de momentos, pero en estos momentos una pausa, hermanos. Así que eso es lo que me están diciendo. Bueno, ahora me están diciendo que no. Yo no sé quién está en control de esos aparatos ahí, pero bueno, tenemos al siguiente, que es un Anónimo de Texas. Dice, ¿qué signos visibles de Dios para uno encontrar su propia vocación? Y yo me estoy imaginando que estás hablando acerca de la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Pues yo creo que una de las cosas principales es la oración, es recibir la Eucaristía con regularidad, los sacramentos, pero muy importante la Eucaristía.
es tratar de buscar a un director espiritual, un sacerdote, una religiosa, religioso, que te pueda ayudar a tomar pasos definitivos en tu discernimiento. Y finalmente yo te invito para que vayas al director de vocaciones de tu diócesis para que él te ayude a discernir realmente qué es lo que Dios quiere para ti. Marta Rina de Manhattan dice, ¿por qué es tan difícil caer en pecado y por qué es tan fácil caer en pecado y por qué es tan difícil ser santo? ¿Sabes por qué? El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro es el pecado, pues ahí vas a caer una y otra vez, como el señor de la pornografía, ¿verdad? Pero si tu tesoro es Jesucristo, yo te aseguro en el nombre del Señor Jesús que vas a caer menos y menos en el pecado. ¿Por qué? Porque tu vista está puesta en Cristo Jesús, en quien todo lo puedes y con quien todo es posible. Así que en el nombre del Señor Jesús yo les exhorto para poner su vista en Cristo Jesús y para dejar de poner la vista en el pecado que nos destruye y nos hace perder nuestra relación con el Señor. Ramón Santiago dice que el día de la crucifixión de Jesucristo, Dimas, el buen ladrón, se arrepintió y Jesús se lo llevó al cielo. Y él quiere saber si cuando uno se muere va directamente al paraíso o si tenemos que esperar a la segunda venida del Señor. Mira, Ramón, Dios está fuera del tiempo. Entonces, cuando uno muere, en ese momento, en ese preciso momento, tenemos el juicio final nosotros. Para nosotros en ese momento es la segunda venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. El pasado y el futuro es el eterno presente de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios le dice a Moisés en la zarza ardiendo en el libro del Éxodo capítulo 3. Así que cuando nosotros somos juzgados por Dios, o vamos al cielo a través del purgatorio, porque la mayoría de nosotros tenemos que ir por el purgatorio antes de llegar al cielo. ¿Y qué es el purgatorio? El purgatorio no es otra cosa, sino que es el depurarnos de las consecuencias del pecado. No del pecado, porque Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos la absolución sacramental, somos perdonados del pecado. Pero ¿qué de la secuela del pecado? ¿Qué de la consecuencia del pecado? Nuestras inseguridades, nuestros miedos, como hemos dicho anteriormente, y eso hay que depurarlo para entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que al fin y al cabo es Dios. Y si no, la otra opción que tenemos, y ojalá que nunca vayamos ahí, es el infierno. Anderis de Florida quiere saber quiénes son los jesuitas. Pues nuestro nuevo Papa Francisco es jesuita, pertenecen a la Compañía de Jesús, que fue establecida con permiso de Roma por el gran militar Ignacio de Loyola, y también con otros colaboradores, Francisco Javier, etcétera, pero el principal fue Ignacio de Loyola, y él fue el que estableció, para gloria a Dios, una de las comunidades religiosas más importantes del mundo, que se ha dedicado no solamente a la enseñanza, pero también a la ciencia y a contribuir en muchísimos campos de beneficio para el mundo entero. Y esos son precisamente los jesuitas, que son sacerdotes y son hermanos legos también. Vamos a ver, Alberto Ochoa de Georgia dice que él fue católico, pero ahora es evangélico y quiere saber acerca de la Virgen María en la Biblia. Pues primero que todo, la Virgen María es la Madre de Jesús y como consecuencia es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Jesús hay dos naturalezas, la humana, Él es humano como tú y como yo. Él tomó carne de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, pero Él es divino, es decir, Él es Dios. Y lo que tenemos que saber de María Santísima es que ella se entrega, se rinde. Le dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 38, dice María, yo soy la esclava del Señor, le dice al arcángel, que se haga en mí según lo que tú has dicho. María no se hace ni por un segundo la esclava de Satanás. María es la esclava de Dios completa y totalmente desde el momento de su concepción y para toda eternidad. Si María hubiera sido esclava de Satanás por un segundo, el ser de María se hubiera contaminado en alguna forma por el pecado, ¿verdad? Porque el pecado contamina. Y si Jesús hubiera nacido en el vientre de María, al recibir de María todo lo que Él es como ser humano, hubiera estado contaminado. Qué tremendo. María no se contamina. María necesita ser salvada por Jesucristo.
¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado, María la recibe. María recibe la consecuencia del pecado en el sentido de que ella no puede entrar en el cielo por ella misma. María no recibe la consecuencia del pecado en el sentido de que ella tiene pecado original. No, ella nace sin pecado original, pero ella no puede entrar en el cielo por ella misma. ¿Por qué? Porque ha habido una ruptura entre Dios y la humanidad a consecuencia del pecado. Fíjense, a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, esa ruptura tiene que ser enmendada, tiene que ser reparada. Y el único que la puede reparar, el único que la puede enmendar, es el puente entre nosotros y nuestro Padre Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie va al Padre, ni siquiera María Santísima. Así que desde ese punto de vista, Jesús salvó a María, Jesús hizo puente para que María fuera a la presencia del Padre y para que María disfrute de la gloria de Dios en Jesucristo para toda la eternidad. Ay, desafortunadamente tenemos tantas llamadas y tantas preguntas, pero no tenemos suficiente tiempo. Desafortunadamente, hermanas y hermanos, en la próxima, si Dios quiere, continuaremos. El tiempo se nos va a la carrera. Vamos a tener un peregrinaje maravilloso, sí, a República Checa, a Austria y a Polonia, desde el 6 de septiembre hasta el 17 de septiembre de este año. Para más información, por favor, vayan a la página web de Mensaje, que es mensaje1.com. Queremos también pedirles a todos ustedes que apoyen el ministerio de WTN para que juntos, a través de sus oraciones y de sus donativos, podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día y por siempre y nos colme de su santo gozo y de su santa paz en este tiempo de Pascua Florida de Resurrección. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.